Buenos días o buenas tardes, mi querida familia. En este bello día les traigo el quinto capítulo de la hermosa historia, Yo en One Piece. La verdad es que me es fascinante escribir esta historia, pero lo que es más reconfortante para mí es que ustedes dediquen un momento de sus valiosas vidas para ver y escuchar lo que yo hago con tanto entusiasmo y esfuerzo. Por eso pongo mucho detallismo a cada historia que creo. Bueno, mi querida familia, ya no alargaré más esta introducción y por eso les digo las siguientes palabras. Disfruten este capítulo. Comienzo. ¿Qué hubiera pasado si yo renacía en el mundo de One Piece? Capítulo 5, la redención de un hombre, y un amanecer de libertad. Era un clima un tanto cálido, para aquella movida mañana. Las personas en la hermosa ciudad de Conchas hacían sus cosas del día a día, pero lo que hacía diferente aquella mañana, era que muy pronto la ciudad sería liberada por tres individuos, que hablando de los mismos. Estos se encontraban observando con seriedad a un hombre peliverde. Tiempo presente. Encima de la base de la marine. Grandes cantidades de hombres uniformados se encontraban en la parte más alta de la base. La razón se debe a que el líder de todos, quería mostrar su poder y dominio mediante una inmensa estatua con su apariencia. Los tantos hombres desde tempranas horas estaban trabajando duramente para hacer cumplir el anhelo de su líder. Pero si vemos un poco mejor podríamos notar las tantas miradas de dolor y cansancio que cada uno de esos hombres tenían plasmadas en sus rostros. Pero aún así aquellos hombres trabajaban para llevarles el pan caliente a sus familias. Ahora bien, no solo eso ocurría en aquella movida mañana, ya que si nos fijamos en la entrada de la marina podremos ver una gran cantidad de marines peleando con un cierto pelinegro. Aquel pelinegro de nombre Luffy, se había decidido a detener la ejecución de su Nakama Zoro. Por tal razón, se produjo una gran pelea entre 15 marines y Luffy. Perspectiva de Luffy en la batalla. Tan solo golpes se escuchaban acompañados de disparos causados por el arma que poseían los marines. Luffy se encontraba delante del cazador Zoro extendiendo tres hermosas espadas que le pertenecían al mismo. El cazador Zoro, tras recibir sus valiosas armas luego de tanto tiempo sin usarlas, esbozó una gran sonrisa. Perspectiva de Zoro. Este, al ver sus tres valiosas espadas, esbozó una gran sonrisa y pese a su débil cuerpo, Zoro comenzó a levantarse con una mirada nunca antes vista por él. Y así comenzó un gran combate en el que Zoro, junto a Luffy, pelearon unos cuantos minutos con los marines. Pero lo que no sabían los marines era que había una cierta persona observándolos. Aquella persona era yo. Tiempo presente. Perspectiva de Zoro. Este, luego de dejar inconsciente a un marino de un aspecto un tanto débil, Zoro comenzó a suspirar del cansancio, ya que no había comido nada en meses. Y por ese breve momento un marine aprovechó aquella breve debilidad del cazador. El marine apuntó con su arma de fuego al corazón del cazador Zoro, y sin una pizca de emoción apretó el gatillo. Ese solo sonido inundó todo el lugar. Aquel fuerte sonido alertó a todos en el lugar. El marine con una gran sonrisa miraba como la bala que él había lanzado se dirigía al débil cazador Zoro, que este mismo no se daba cuenta del peligro que se aproximaba hacia él. Pero todos quedaron con la boca abierta y los ojos bien abiertos, incluyendo al mismo Zoro. La razón de aquella reacción es que Luffy se había puesto enfrente del cazador Zoro, recibiendo completamente el disparo. Pero lo que en verdad dejó sorprendido a todos los marines y al cazador Zoro fue que el disparo, en vez de atravesar el cuerpo de Luffy, simplemente se estiró en proporciones inhumanas. Perspectiva de Luffy. Este miraba con una gran sonrisa las expresiones de sorpresa e incredulidad de los marines. Y con un gran grito de diversión, el disparo, antes peligroso para cualquier persona, salió rebotando del cuerpo del pelinegro, como si nada. Esto por otra parte alarmó y preocupó a todos los marines presentes en el lugar, incluyendo al propio comandante, que hace unos minutos había descendido por el gran alboroto que se estaba haciendo. Luego de que el comandante de la marina llegara al lugar, Luffy tuvo que pelear con todo su poder, para poder defender a su Nakama. En otra parte, en el interior de la marine, un chico pelirrosado de nombre Kobe, y otro chico pelirrubio de nombre El Mepo,
Estaban guardando varias cosas, es decir, ropa y tesoros. La razón de aquello era que el hijo de Morgan había decidido abandonar la Marine, para irse a otra base de la Marine, junto a su nuevo amigo Kobe. Ambos chicos tenían caras de nerviosismos y preocupación, ya que podían escuchar el gran alboroto que había afuera. Ahora bien, luego de que ambos chicos empacaran las cosas necesarias, ambos comenzaron a dirigirse a una salida secreta que poseía la base. Volviendo a la entrada de la base, Luffy tras unos buenos golpes pudo derribar al gran comandante Morgan. Morgan poseía en su mano derecha una gran hacha, que le servía para atacar a sus oponentes. Pero ahora nos centraremos en la pared perimetral de la base. Encima de aquella pared, dos orbes azules como el profundo mar, miraban el gran alboroto en el interior de la marine. Mi perspectiva. Yo miraba con seriedad, como aquellas personas arriesgaban sus vidas por aquel hombre que se hacía llamar Morgan. En mis pensamientos solo rondaban preguntas relacionadas con el salvajismo de la humanidad. Y aquellos pensamientos se debían a que en mi vida anterior había conocido muy poco, cómo las personas reaccionaban y vivían consecuencia de mi enfermedad incurable. Pero esto es otro nivel. Mis azules ojos como el océano, miraban como los marines intentaban atacar a mi hermano Luffy de todas las formas posibles, pero gracias a los poderes de Luffy, se les hacía imposible lastimarlo. Yo luego de ver cómo Luffy derrotaba a Morgan como en la historia original esbocé una sonrisa. Pero luego noté que Morgan estaba fingiendo estar inconsciente, cosa que en la historia original no había ocurrido. Volviendo conmigo. Mis azules ojos miraron con un poco de preocupación, como Luffy le daba la espalda al comandante Morgan. Luffy, creyendo que lo había derrotado, comenzó a dirigirse a su Nakama Zoro. Pero Zoro miró de pura casualidad como el comandante Morgan se levantaba a una gran velocidad con intenciones de partir en dos el cuerpo de Luffy. Volviendo conmigo. Yo en tan solo un parpadeo me coloqué delante del distraído Luffy. Y antes de que Morgan pudiese alcanzar con su enorme hacha a Luffy, fue mandado a volar con un solo dedo de mi parte. Yo luego de mandar a volar a aquel humano, liberé una onda expansiva del Haki del Conquistador, esto causando que todos los marines antes conscientes, cayeran ante mis pies. Esta simple acción causó que las piernas de todos los ciudadanos de la ciudad de Conchas no dejaran de temblar del miedo. Pero el que en verdad estaba asustado era el cazador Zoro. Ya que nunca había sentido aquella sensación aplastante. Perspectiva de Zoro. Este miraba con claro temor al hermano de su capitán. En los pensamientos de Zoro. El hermano del capitán de verdad que es un monstruo. Nunca me gustaría hacerlo enojar. Zoro, tras pensar aquello, se comenzó a levantar del suelo para poder dirigirse hacia Luffy. Que hablando del mismo, no se esperó la repentina aparición de su hermano, ya que él mismo era una persona que no le gustaba pelear con criaturas débiles. Y así fue como Luffy junto a su hermano y su nuevo Nakama destruyeron la dictadura del comandante Morgan, liberando de pasos a las cientos de personas que habitaban aquella hermosa ciudad. El grupo de piratas, sin saberlo, se habían ganado el reconocimiento del pueblo. Y así como vencieron al tirano de Morgan, Luffy derribó la gran estatua con la figura del comandante Morgan. Y al hacer eso, grandes gritos de alegría se escucharon de parte de la mayoría de los marines. Ya que, como había dicho antes, no todas las personas eran malas, sino que eran obligados a actuar de esa manera. Y en esa mañana no solo los ciudadanos de Ciudad de Conchas fueron liberados, sino también la mayor parte de los marines. Y tras largas horas de arreglos, tanto Luffy, Zoro y yo comenzamos a dirigirnos al puerto de la ciudad, esto con el propósito de abandonar la ciudad. Pero antes de que nuestro grupo de piratas se fuesen, se preparó una gran celebración en el bar de la mamá de la pequeña niña llamada Rika. Algunas personas fueron a la celebración. También el propio Elmepo, que luego de explicar y disculparse públicamente fue aceptado por el pueblo. Y se preguntarán qué pasó con la huida. Pues ambos, luego de salir de la base de la marine, miraron como la gran estatua de Morgan iba cayendo. Cosa que significaba que el bando de Luffy habían ganado. Y fue así como ambos chicos comenzaron a regresar al centro de la ciudad.
Kobe al ver a su maestro se dirigió rápidamente hacia él, y con una gran sonrisa lo abrazó. Cosa que rápidamente yo correspondí. Luego de eso ocurrió lo que anteriormente había dicho. Con el Mepo disculpándose al pueblo, cosa que algunos se negaron sus disculpas. Pero otros la aceptaron. Y así fue como el día terminó entre grandes victorias por parte de los ciudadanos y la gran emoción de Luffy por su nuevo Nakama. A la mañana siguiente. Un nuevo día se alzaba en toda su gloria para la ciudad de Conchas y sus habitantes. Las personas aún no se podían imaginar que eran libres de hacer las cosas que soñaba, algunas de las personas aún celebraban su amanecer de libertad. La cálida y brillante luz del sol comenzaba a salir por el horizonte, dando un hermoso amanecer para contemplar. En unas de las montañas más altas de la ciudad de Conchas. Un hombre pelirrubio miraba con una pequeña sonrisa la hermosa vista que tenía ante sus ojos. Aquel hombre pelirrubio era yo. Mi perspectiva. Mis azules ojos poseían un pequeño brillo de felicidad y diversión, por las grandes cosas que habíamos logrado hacer en esta isla. En mis pensamientos. Creo estas aventuras me están afectando positivamente a mi estado de ánimo. Tras pensar aquello, una leve carcajada salió de mi interior. Y luego de unos minutos de estar contemplador aquel hermoso amanecer, saqué 2 pares de alas de dragón de mediano tamaño. Esto para no llamar la atención de las personas. Yo sin más despegué el vuelo de regreso a la posada. Ya que antes de irme quería despedirme de la recepcionista. Y dicho y hecho. Luego de unos minutos había llegado a la posada, y para que no vieran mis alas de dragón aterricé en un lugar donde no hubiese personas cercas. Yo lentamente me comencé a dirigir a la entrada de la posada y ya estando delante de la puerta entré sin más. Al momento de entrar miré como Zoro, junto a Luffy estaban durmiendo en los muebles de invitados, cosa que me sacó una pequeña gota de sudor versión anime XD. Pero luego fijé mi atención a una sonrojada recepcionista. Yo como lo había planeado me comencé a despedir de la recepcionista, cosa que la puso triste. Pero luego de algunas palabras de mi parte ella entendió que debía de irme. Tras despedirme de la recepcionista, desperté tanto a Luffy como a Zoro. Estos con un poco de sueño comenzaron a levantarse para luego comenzar a seguirme. Y así los 3 salimos de la posada con una llorosa recepcionista. Los 3 caminábamos tranquilamente hacia el puerto, a la atenta mirada de agradecimiento de los ciudadanos que nos dieron suministros para el viaje. Y ahora que digo suministros. Luego de 2 días en la ciudad compré varias cosas, que faltaban en el barco. Por ejemplo. Hielo, agua potable, alimentos, ropa y telas, papel para mi creación de mapas, algunos que otros barriles de té, jejejeje. Luego de unos minutos de caminata tanto Luffy, como yo y Zoro habíamos llegado al puerto de la ciudad de Conchas. Pero antes de que el grupo pudiera seguir caminando, un cansado Kobe los había detenido. Perspectiva de Kobe. Este daba leves suspiros de cansancio, ya que había corrido mucho para alcanzar al grupo de su maestro y Luffy. Kobe con una gran sonrisa dio a conocer que se había unido oficialmente a la marine, junto a su nuevo amigo el Mepo. Kobe con algunas lágrimas de felicidad inclinó la cabeza en símbolo de respeto dirigido hacia el grupo delante de él. Y aún manteniendo su gran sonrisa habló. Les agradezco a todos por haberme ayudado y traído hasta aquí. Mario-sama, a usted le debo mucho, ya que me enseñó a defenderme y a tener el suficiente coraje de luchar por mis sueños. Y a ti Luffy, te agradezco el haberme rescatado de la tripulación de Alvida. Y usted señor Zoro, le agradezco por haberme protegido cuando casi me disparan. Kobe luego de decir aquello inclinó varias veces la cabeza a la atenta mirada de Luffy, Zoro, y yo. Por el lado de Luffy. Este esbozó una gran sonrisa como él solo la sabía dar. Por parte de Zoro, este simplemente esbozó una sonrisa dirigida al pequeño Kobe. Y por mi parte. Yo esbocé una pequeña sonrisa y luego hablé. Recuerda hacerte fuerte chico, y no olvides proteger a los débiles. Yo luego de decir aquello, comencé a caminar hacia el puerto dejando atrás al grupo. Perspectiva de Kobe. Este miraba como su maestro se iba alejando, hasta no verse por completo. Kobe agradeció cada palabra que su maestro le había dicho.
Y despidiéndose una última vez se comenzó a ir del lugar a la atenta mirada de Luffy y Zoro. Tras aquella emotiva despedida, tanto Luffy como Zoro se dirigieron hacia el puerto donde los estaba esperando yo a bordo de la Calavera Azul. Zoro se asombró de lo genial que se veía aquel barco y sin decir nada abordó el barco junto a un sonriente Luffy. Y así fue como el grupo del sombrero de paja comenzó a abandonar la ciudad de Conchas, para embarcarse en una nueva aventura. Dejando atrás las sonrisas de gratitud que los ciudadanos de la isla de Conchas les mandaban. Ahora bien, cierta niña miraba con tristeza como el barco de su padre se alejaba. Ella de verdad quería acompañar a su padre. Pero este no le permitió acompañarle, puesto que el viaje es demasiado peligroso para una pequeña niña. Su madre por otra parte entendió y le explicó a su pequeña hija que él volvería por ella, y quizás por ella también. Volviendo al Calavera Azul. En la popa de aquel barco, 3 personas se encontraban sentadas comiendo un gran manjar preparado por su vicecapitán. Los 3 hombres charlaban de la nueva aventura que tendrían. Ya que Luffy dio a conocer que quería una navegante muy buena, y aunque no fuese necesario al 100%. Ya que su hermano Mario era uno de los mejores navegantes del mundo. Luffy quería a más nakamas para sus aventuras. Y bueno. Sí fue como cayó la noche entre historias de parte de Zoro, y risas de parte de Luffy. Y por mi parte pues yo simplemente me quedaba como espectador. Varias horas habían pasado y un nuevo día había comenzado. El brillante sol comenzaba a iluminar el mundo, dando a entender el nuevo día. En las calmadas olas del océano, un cierto barco de color azul celeste navegaba tranquilamente. El viento frío de la mañana chocaba contra las velas de aquel barco. Pero no solo el frío viento chocaba contra las velas, sino también contra el cuerpo de un cierto hombre pelirrubio. Perspectiva de Mario. Mi respiración era lenta y suave. Mi cuerpo se encontraba en forma de loto en la punta más alta de todo el barco. Sentía como la suave brisa acariciaba todo mi cuerpo. Y lentamente abrí mis azules ojos luego de unas largas horas de meditación profunda. Miré lentamente la hora y con una expresión relajada pensé. 9:30, creo que medité unas 4 horas. Tras pensar aquello fijé la mirada al hermoso amanecer delante de mí. Y esbozando una pequeña sonrisa, me coloqué de pie aún manteniendo mi atención a la hermosa vista, y sin temor alguno dejé caer mi cuerpo a las cristalinas aguas del mar. Y cuando mi cuerpo tocó el mar sentí una inmensa relajación recorrer todo mi cuerpo, y para mi sorpresa y asombro una inmensa ballena azul se encontraba mirándome fijamente luego de haberme sumergido en las cristalinas aguas del mar. Yo lentamente fui acercándome a la inmensa ballena azul que me miraba con curiosidad. La inmensa ballena al ver cómo yo me acercaba sintió como era fuertemente atraída hacia mí, cosa que sorprendió a la inmensa ballena. Pero al sentir una suave mano tocando su piel, la inmensa ballena sintió por primera vez en mucho tiempo relajación y protección. Conmigo. Yo acariciaba con notoria alegría la frente de la inmensa ballena. En mis pensamientos. Creo que saldré a la superficie para retratar a esta magnífica criatura. Tras aquel pensamiento dejé de acariciar la frente de la ballena o eso creía que era jejeje. Yo con una señal de mano le indiqué a la inmensa ballena azul que subiera a la superficie. Y tal cual como había ordenado la ballena no solo subió a la superficie, sino que también me ayudó a subir a mí, empujando mi cuerpo con su gigantesca frente. Dato curioso. Recuerden que soy, como decirlo así, el dios de todos los mares, cosa que me permite tener la habilidad de comunicarme con cualquier criatura marítima existente. Volviendo a la línea presente. Tras subir a la superficie la ballena azul alzando un poco más su enorme e inmenso cuerpo me colocó a bordo de la calavera azul, cosa que con una pequeña inclinación agradecí. Mi perspectiva. Yo al ya estar a bordo del barco, comencé a sacarme toda el agua que recorría mi cuerpo, convirtiendo de paso toda esa agua en mi cuerpo en una silla hecha de agua. Y antes de sentarme en la silla le comuniqué a la inmensa ballena, lo que quería hacer, cosa que la inmensa ballena aceptó con gusto, ya que por primera vez se sentía observada de buena manera. Conmigo.
Yo, tras recibir la aprobación de la magnífica criatura delante de mí, sentí que en la posición que se encontraba aquella ballena no era lo suficientemente buena como para dibujarla a la perfección. Entonces yo hablé una vez más en el lenguaje de la ballena azul. Disculpa, Celeste-san, pero ¿podría mover tu cuerpo un poco? La ahora llamada Celeste, extrañada de aquella petición, asintió con la cabeza. Volviendo conmigo. Yo, sin decir nada más, comencé lentamente a extender hacia arriba mis manos, y mientras hacía eso inmensos tentáculos comenzaron a sujetar el inmenso cuerpo de la ballena celeste, cosa que a la misma la dejó en completo asombro. Yo, mientras más extendía mis manos, más tentáculos comenzaban a sujetar el cuerpo de la ballena celeste. Pero lo que sorprendió de verdad a la inmensa ballena azul, fue sentir cómo su inmenso cuerpo comenzó a ser elevado. Conmigo. De mi frente comenzaron a surgir pequeñas gotas de sudor, cosa que se debía a que estaba levantando el peso similar al de una gran isla. Mi perspectiva. Yo miraba cómo lentamente las enormes aletas de la ballena celeste tapaban por completo la luz del sol. Su enorme y azul cuerpo ahora se encontraba reposando en una inmensa cuna de agua que la mantenía suspendida en el aire, no muy alejada del mar. Y así fue como, luego de posicionar a la inmensa ballena azul, comencé a ser lo que sería para mí, la creación más divina hasta ahora. Tiempo actual. 20 minutos habían pasado desde que había comenzado a dibujar a la magnífica criatura delante de mí. Y ya hace unos 2 minutos que había concluido mi mayor creación, cosa que también indicó que dejara sumergir el cuerpo de la ballena celeste, que hace más de 15 minutos que se había quedado tranquilamente dormida. Yo, dejando mis pinceles a un lado, me comencé a acercar por medio de un enorme remolino de agua a la inmensa ballena azul. Cabe decir que en todo este tiempo, ni Luffy, ni Zoro se habían levantado aún, ya que eran las 9:15 de la mañana. Volviendo conmigo. Yo suavemente comencé a despertar a la magnífica ballena delante de mí. Y tras unos cuantos intentos, los enormes ojos de la ballena se comenzaron a abrir, indicando su despertar. Celeste, al ver la persona delante de ella, se alegró de sobremanera, ya que había pensado que aquella persona solo era un sueño. Pero antes de que la inmensa ballena hablara, escuchó como yo le informaba la terminación de su retrato, cosa que le alegró aún más a la ballena. Conmigo. Tras haberle informado la terminación del dibujo a la ballena celeste, comencé lentamente a sumergirla de nuevo a las cristalinas aguas del mar, cosa que aún no dejaba de sorprender a la criatura marítima de cómo aquel humano podía tener tal control sobre el agua. Y tras unos segundos, el inmenso cuerpo de la ballena azul estaba totalmente sumergido en el mar. Yo, con un poco de cansancio, me comencé a dirigir al barco, y ya estando a bordo del mismo comencé a ordenar y guardar mis herramientas de dibujo en la esfera divina. Todo eso lo realzaba a la atenta mirada de la ansiosa ballena celeste, ya que la misma quería ver su retrato hecho por aquel humano llamado Mario. Y tras unos minutos, aquel humano le mostró el cuadro más hermoso jamás creado por el hombre. La inmensa e imponente ballena azul, tras ver tan magnífica creación, soltó unas cuantas lágrimas que no se notaron, ya que se mezclaron con las cristalinas aguas del mar. Mi perspectiva. Yo, luego de mostrarle el cuadro que había hecho a la ballena celeste, escuché con asombro cómo la misma me pedía acompañarme para toda la vida, ya que aquella inmensa ballena se había cansado de deambular en soledad y tristeza por siglos. Pequeña historia de la ballena celeste. Narra la ballena. Desde que nací en este mundo siempre he estado sola. Esto se debió a que mis padres habían sido cazados y asesinados cuando apenas había nacido. Yo soy la única criatura viva de mi especie, ya que todos los humanos se han empeñado en cazarnos, para obtener nuestro corazón de la vida eterna. Aquel que coma nuestro corazón se convertirá en un ser cuya vida será inmortal. Celeste, mientras decía aquello último, miró al humano Mario, para ver si daba indicios de codicia o hostilidad. Pero lo único que recibió fue la fría y penetrante mirada de aquel curioso humano. Celeste, al ver que aquel humano era diferente al resto, siguió narrando su historia. Tras cumplir 500 años de vida, mi corazón se fortaleció y desarrolló al 100%. Cosa que rápidamente llamó la atención de todos los codiciosos humanos.
Pero gracias a una extraña habilidad de control mental, pude sobrevivir hasta ahora, dándoles a todos los humanos que me habían intentado cazar una muerte cerebral. Y bueno, esa es mi historia, hasta ahora soy un ser desconocido para todos los humanos. He vivido en soledad por más de 1000 años en este mundo. Pero aún así abro mis ojos cada mañana esperando que algún día mi vida mejore. Celeste, tras terminar de contar su historia, miro como aquel humano soltó una lágrima por primera vez en toda su vida. La ballena Celeste quedó anonadada por la reacción de aquel humano, ya que pensaba que al terminar de narrar su historia aquel humano intentaría robarle su corazón. Pero fue todo lo contrario. Perspectiva de Mario. Este miraba fijamente a la inmensa ballena delante de él, y mientras hacía eso pequeñas gotas de lágrimas salían de sus azules ojos. En los pensamientos de Mario. Y yo que me lamentaba y apenaba por mi miserable anterior vida. Pero la realidad es que hay personas o criaturas que han sufrido más que yo en este nuevo mundo. Jejejeje, creo que aún me falta mucho por conocer de este mundo. Tras pensar aquello, dejé de sujetar el cuadro que antes le había mostrado a aquella ballena. Yo con calma puse el cuadro encima del marco y luego comencé a dirigirme a las barandas de madera del barco y haciendo una señal a la ballena de que se acercara. Hable. Desde ahora y hasta que tú lo desees, Celeste, seré tu amigo y familiar. Tras decir aquello, coloqué la palma de mi mano encima de la frente de la impactada ballena azul. Yo, luego de poner mi palma encima de la frente de la ballena, extrañas runas comenzaron a rodear el cuerpo de la asombrada ballena, y mientras las runas iban cubriendo todo el cuerpo de la ballena Celeste, hable. Las runas que están recorriendo tu cuerpo, se convertirá en tu escudo y ataque. Aquellas runas te cubrirán de un fuerte escudo de agua, y por medios de tentáculos atacarán a todos tus enemigos. Tras decir aquello, mire cómo las runas desaparecían por completo, indicando que ya había terminado el proceso. Perspectiva de la ballena Celeste. Esta no se podía creer lo que había hecho aquel humano por ella. Era la primera vez que otra criatura se preocupara por ella. Celeste, con lágrimas en sus ojos, hizo salir una poderosa fuente de agua por su orificio superior, indicando la inmensa felicidad que sentía en ese momento. Luego de eso, la inmensa ballena se colocó al lado de la calavera azul, ahora navegando junto a su ahora familiar Mario. Y hablando del mismo, este fue tomado por sorpresa por Luffy y Zoro, que vieron la última parte de la interacción de su hermano barra amigo, con la inmensa y hermosa ballena azul. El pobre de Mario les tuvo que explicar y contar a ambos la historia de la ballena Celeste, y también que desde ahora iba a acompañarlo para el resto de su inmortal vida XD. Luego de varias explicaciones, la calavera azul siguió navegando por las tranquilas aguas, ahora siendo acompañado por una inmensa sombra debajo de él. Tiempo actual. El mediodía estaba presente en aquel extraño e inmenso mundo. Y en el azul océano un barco navegaba tranquilamente por las calmadas aguas. En la popa de aquel barco 3 personas se encontraban. Cada una de ellas hacía cosas diferentes. Luffy. Luffy hacía el oficio de limpiar la popa del barco. Zoro. Zoro entrenaba con emoción en su corazón y cuerpo para hacerse más y más fuerte. Mario. Mario se encontraba arreglando algunas partes del barco, ya que unas horas atrás fueron dañadas por 4 piratas en una barca. Aquellas 4 personas habían intentado abordar el barco. Flashback. Tras unas horas de navegación por las calmadas aguas del océano, una repentina barca abordada por 4 personas se comenzó a acercar al barco. Aquellas 4 personas emanaban un aura de hostilidad y desesperación. En la popa de la calavera azul, yo sentí aquellas 4 presencias, y por medio de la telepatía le avisé a Celeste que no atacara a aquella pequeña barca. Celeste aceptó y simplemente se sumergió aún más en el fondo del mar para que no pudieran ver su enorme sombra. Volviendo a la pequeña barca. Las 4 personas que iban a bordo de aquella barca, se estrellaron con fuerza en el borde del barco, causando algunos daños al barco. Cada una de las personas a bordo de la barca, comenzaron a lanzar sogas para luego aferrarse a aquel barco con aspecto único. Cada una de las personas que estaban a bordo de la calavera azul, sintieron aquella perturbación en el barco.
Luffy junto a Zoro se comenzaron a acercar al lugar donde sintieron aquella perturbación. Ambos chicos al mirar como 4 piratas con intenciones hostiles comenzaron a abordar el barco sin permiso se enojaron un poco. Ahora bien. Los 4 piratas abordaron con sonrisas el barco, ubicándose en la popa del mismo. Y antes de seguir se preguntaran por qué el barco no se hunde pese al enorme daño que recibió. La respuesta es que yo utilicé mi dominio en el agua para que el agua no se filtrara en el barco. Volviendo a la popa del barco. En aquel lugar se encontraban 4 piratas en el suelo llenos de golpes y cortadas. Causados tanto por Luffy y Zoro. Ya que ambos chicos se encontraban enojados por el daño que aquellas personas le causaron al barco. Pero antes de que Zoro y Luffy sacaran a los 4 golpeados piratas del barco. Una imponente sombra salió del interior del barco. Mi perspectiva. Yo miraba con una pequeña sonrisa a los 4 piratas golpeados en el suelo, y sin rodeos les comencé a sacar las informaciones importantes. Y luego de unos minutos los 4 piratas revelaron que eran piratas del payaso Buggy. Que fueron engañados y asaltados por una chica. Que navegaron sin rumbo y temor por el mar. Que tenían impregnado el sentimiento de temor en sus corazones por no llevar los tesoros de su temible capitán. Y así fue como el grupo de Mario obtuvieron su nuevo rumbo y aventura. Mario les dio comida y agua junto a un mapa a los 4 piratas y los mandó de vuelta a la barca en la que vinieron. Y así fue como el barco Calavera Azul obtuvo su nuevo rumbo de navegación. Fin del más largo flashback XD. Perspectiva de Mario. Yo luego de unos minutos de haber terminado de arreglar el lugar donde recibió daños el barco, comencé a dirigirme al carajo del barco, ya que era el lugar más alto para poder divisar islas. Tras subir al carajo, miré con un catalejo al horizonte. Miré el azul cielo, las blancas y esponjosas nubes y la perfecta línea del mar. Pero al mirar un poco más pude divisar un punto entre verde y marrón a lo lejos. Al ver eso esbocé una pequeña sonrisa y haciendo sonar una pequeña campana que estaba a mi lado, di a conocer tanto a Luffy y a Zoro la llegada a una nueva aventura. Perspectiva de Luffy. Al escuchar el sonido de la campana, esbozó una gran sonrisa y rápidamente se dirigió a la punta del barco, que era una calavera. Luffy con una gran sonrisa exclamó, que comience la nueva aventura. Tanto Zoro, como yo. Al escuchar las palabras de Luffy esbozamos una sonrisa. Y así la calavera se acercó más y más a aquel punto azul y marrón, que entre más cerca estábamos el punto iba tomando forma y extensión. Tras unos cuantos minutos más de navegación, por fin habíamos llegado al puerto de la nueva isla llamada Ciudad Orange. Perspectiva de Mario. Tras llegar al puerto de la isla me puse a buscar las presencias de los habitantes de la ciudad. Pero luego de unos minutos me extrañé que solo una presencia habita la ciudad central. Yo ya sabiendo la razón comencé a bajar del barco. Yo calmadamente comencé a mirar las edificaciones y diferentes diseños que tenía la ciudad. Luego de que yo me hubiese dirigido al puerto de la ciudad, tanto Luffy como Zoro estaban terminando de enroscar las velas y al terminar de enroscarlas ambos se comenzaron a bajar de igual forma del barco, ubicándose ambos al lado mío. Conmigo. Yo al ver cómo Luffy y Zoro dejaban el barco, repetí el mismo proceso de ocultación que en la ciudad de Conchas. Perspectiva de Zoro. Miraba con un poco de asombro cómo aquel gran barco se hundía lentamente a las profundidades del mar y en sus pensamientos rondó una pequeña duda. ¿Cuál será el poder máximo de Mario? Zoro aún con aquella duda comenzó a caminar junto a Luffy y su hermano. Al entrar a la ciudad los 3 recién llegados se dividieron, esto ordenado por su vicecapitán Mario. Luffy con entusiasmo sale corriendo a una dirección desconocida, mientras tanto Zoro fue a por algunos materiales que le había ordenado buscar su vicecapitán. Mientras que yo me iba por otra dirección. Todo esto lo hacía para que la historia siguiese su curso y Luffy se encontrase con Nami. Tiempo actual. El mortal silencio de la ciudad Orange fue roto por una enorme explosión en el centro de la ciudad. Aquella explosión había causado la destrucción masiva de una gran parte de la hermosa ciudad que poco a poco iba siendo destruida por los codiciosos e ignorantes humanos. En un pequeño cráter se podía observar a 2 personas peleando con fervor.
Uno de ellos poseía un sombrero dañado y sucio en su mano derecha, sujetando el mismo con claro enojo. Por otro lado, la otra persona poseía la apariencia de un payaso. Pero lo raro era que no tenía sus piernas. El que poseía el sombrero de paja exclamó con fuerza un grito de enojo por su preciado sombrero totalmente dañado. Aquella persona era Luffy. La expresión facial de Luffy es de puro enojo. Luffy, usando una de sus técnicas más poderosas llamada bazooka, derrotó y lanzó a una gran distancia al hombre de payaso llamado Buggy. Pero no solo eso ocurría en aquella ciudad, ya que en medio de la misma más de 50 piratas armados se encontraban siendo humillados por un solo hombre pelirrubio. Aquel hombre era yo. Mi perspectiva. Mi cara mostraba una expresión de diversión por ver los rostros de frustración de aquellas pobres personas. En mi mano derecha tenía sujetando a un pequeño perrito que fue herido por un enorme león hace una hora atrás. Aquel perrito dormía plácidamente en mis brazos. En mis pensamientos solo recorría una sola palabra: aburrido. Yo, con toda la calma del mundo, comencé a esquivar las tantas armas y ataques que me lanzaban con desesperación los piratas delante de mí. Y tras unos minutos más de esquivar, me comencé a sentir aburrido. Y sacando mi tridente, agité con un poco de fuerza el mismo, mandando a volar a todos los piratas que poco o nada pudieron hacer contra mi poder. Yo, al ver cómo los piratas salían volando, simplemente me comencé a dirigir a la ubicación de Luffy y Zoro. Y ya estando un poco cerca de ambos, miré desde la distancia, como una chica pelinaranja cargaba una enorme bolsa y a su lado se encontraba tanto Luffy como un herido Zoro. Yo, con calma, comencé a caminar hacia el grupo. Luffy, al verme, esbozó una gran sonrisa, mientras en el caso de Zoro, este dio una pequeña inclinación hacia mi persona. Pero la que estaba confundida y asustada a la vez era la llamada Nami. Las emociones de Nami eran de puro miedo y curiosidad, ya que aquel hombre emanaba un aura de poder absoluto. Volviendo conmigo. Yo, al sentir las emociones de Nami, simplemente esbocé una pequeña sonrisa dirigida a la antes mencionada. Nami, al ver la sonrisa de aquel hombre, por alguna razón sintió latir su corazón más rápido de lo normal y una sensación de calidez comenzó a surgir en su rostro. Por otro lado, Zoro comenzó a soltar pequeñas gotas de sangre de su boca, cosa que comenzó a preocupar al grupo, incluyendo a la propia Nami. En los pensamientos de esta, Nami pensaba una u otra forma de utilizar a aquel grupo de fenómenos para sus beneficios. Pero lo que ella no sabía era que en aquel grupo había una persona que la podría matar con tan solo un dedo. Con Luffy. Este se colocó como apoyo de su Nakama espadachín, ya que él mismo le dificultaba el caminar. Y así el grupo ahora de 4 se dirigió al puerto de la ciudad. Pero antes de que el grupo pudiese irse, un golpeado y débil anciano salió de repente. Aquel anciano era el alcaide de la ciudad. El débil anciano comenzó a agradecer la enorme ayuda que el grupo de piratas les habían ofrecido. El alcaide, con voz llorosa, comenzó a pedirles al grupo que dijeran las recompensas que querían por su ayuda. Mi perspectiva. Yo, tras escuchar las palabras de aquel anciano, me comencé a acercar al mismo. Al ver cómo aquel imponente hombre se acercaba lentamente, un miedo profundo comenzó a inundar su pobre alma. Pero lo que él ni nadie se esperaba fue que aquel imponente hombre le lanzara una enorme bolsa repleta de tesoros y riquezas. Nami, al ver aquellos tesoros, fijó su mirada a su mano derecha donde tenía sujetando la bolsa con sus tesoros. Pero al no ver nada en su mano, abrió los ojos de pura ira. Pero antes de que hiciera algo, una sola mirada de parte mía la hizo callar. Nami, al ver por primera vez aquellos azules ojos y la frialdad que los mismos cargaban, tembló del miedo. Luego de eso, el anciano insistió en que el grupo se llevara algo como agradecimiento, cosa que llevó al vicecapitán del grupo a utilizar el haki del conquistador, para dejarlo inconsciente. Nami se quedó impactada al ver el poder que poseía el ahora llamado Mario. Nami aún no se podía creer que aquel hombre llamado Mario fuese hermano del idiota e ignorante sombrero de paja, Luffy. Mi perspectiva. Luego de que haya dejado inconsciente al alcaide de la ciudad, me comencé a dirigir al puerto de la ciudad, siendo acompañado por Luffy, Zoro y la nueva navegante Nami.
que al enterarse de mis habilidades de navegación me comenzó a poner a prueba, para ver si era cierto que era tan bueno como decían, Luffy y Zoro. Y al comprobar que era incluso mejor que ella en la navegación, Nami se preguntó por qué Luffy la quería como nakama, si ya tenía a un experto en navegación. Luffy aclaró que quería más personas que le acompañaran en sus aventuras. Y así fue como el grupo de piratas llegaron al puerto de la ciudad de Orange y una vez estando ahí, Nami quedó boquiabierta por el cómo un imponente barco pirata surgía del fondo del mar. Pero lo que le sorprendió más fue ver a una inmensa ballena de color azul mirándoles fijamente. En los pensamientos de la peli naranja, rondaba preguntas como, ¿qué tan poderoso podría ser el vicecapitán Mario? ¿Qué grupo de piratas poseía a una criatura tan inmensamente grande de su lado? Esa y otras preguntas rondaban los pensamientos de la curiosa y emocionada peli naranja. Ahora bien, el grupo de mojiwaras comenzaron a abordar la calavera azul, y cuando todos abordaron el barco una fuerte presión sacó a navegar nuevamente el barco calavera azul. Y así la aventura en la ciudad Orange llega a su fin. La tripulante femenina al estar a bordo junto con aquellos tres hombres, observó que uno de ellos era callado y frío. Pero en algunos momentos mostraba sentimientos como la felicidad. Mientras el barco Calavera Azul navegaba por el mar, la ballena celeste iba escuchando los relatos que le contaba su familiar Mario, dentro de la ciudad. Contándole cómo detuvo una bala de cañón con un solo dedo, también de cómo mandó a volar a más de 40 piratas con un solo movimiento de su tridente. Y así siguió hasta caer la estrellada noche. Tiempo actual. En la popa de un cierto barco de color azul, 4 personas se encontraban deleitándose de una rica cena hecha por su vicecapitán Mario. En aquel tranquilo espacio, Luffy sonreía con alegría por saber que la navegante Nami se uniría a su tripulación. El grupo de hombres le dio la bienvenida a la nerviosa peli naranja que miraba como el vicecapitán del barco Mario. Ni siquiera fijaba la mirada hacia arriba, cosa que la hizo enojar. Pero Luffy le explicó aquella rara costumbre que poseía su hermano. Y así los 4 continuaron comiendo bajo la estrellada noche y un mar calmado. Y debajo de ellos, una inmensa ballena de color azul comía con tranquilidad cualquier pez que se le atravesara en el camino, esto lo hacía mientras charlaba telepáticamente con su familiar Mario. Fin. Bueno, mis queridos o queridas oyentes, aquí finaliza el capítulo de hoy, espero de corazón que les haya gustado este capítulo. Y antes de irme les quiero agradecer por prestarme un momento de sus preciados tiempos. De verdad les agradezco y les deseo a todos un feliz resto del día o noche. Nota final. 50 likes para el siguiente capítulo, además les aviso que el personaje Mario irá mostrando sus poderes mediante transcurre la historia, otra cosa es que el personaje Mario no es tan fuerte como para derrotar a un Yonkou, pero sí que logrará aumentar sus poderes y habilidades según el tiempo transcurre. Sabiendo eso nos vemos en el próximo capítulo.